La vida de Darío se hizo añicos en la portada de una revista. Su prometida, Lorena, besaba a su mayor rival con una pasión que nunca le dedicó a él. La humillación pública fue una herida abierta, un veneno que se extendió por cada fibra de su ser. Decidió que la venganza no sería un plato que se sirve frío, sino un festín extravagante y público que todos presenciarían. El plan era sencillo y cruel: encontrar a una mujer que hiciera que el mundo olvidara a Lorena, una mujer que lo hiciera lucir como el ganador de una guerra que apenas comenzaba, sin importar el costo. Para él, el amor ya no era más que otra transacción comercial. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Darío Alcántara estrelló el vaso de whisky contra la pared de su oficina en el piso más alto de la Torre Alcántara. El cristal se pulverizó en 1000 pedazos, un eco brillante de cómo se sentía su orgullo. El líquido ámbar se deslizó por el elegante papel tapiz de seda como lágrimas de una furia que no podía contener. Fuera de los ventanales panorámicos, la ciudad se extendía a sus pies, un reino que él había conquistado, pero en ese momento, se sentía como un rey destronado y exhibido en la plaza pública. En su escritorio, la pantalla de su tableta mostraba la imagen que lo había atormentado durante las últimas 48 horas. Lorena, su prometida de la alta sociedad, la mujer con la que había planeado un futuro, enroscada en los brazos de Ricardo Valente. Ricardo, su archienemigo en los negocios y ahora, el ladrón de su honor. El titular era tan vulgar como la imagen: el corazón de Lorena Valente encuentra un nuevo dueño. Ni siquiera se molestaron en usar su apellido, era como si él ya hubiera sido borrado de la ecuación. «Maldita sea», rugió, barriendo los papeles de su escritorio con un movimiento brusco de su brazo. Su asistente, Marco, un hombre leal que había estado con él desde el principio, entró con cautela en la oficina. «Señor, ¿se encuentra bien?» Darío se pasó las manos por el cabello, su perfecta compostura finalmente rota. «Bien no es una palabra que usaría, Marco. ¿Viste esta basura?» Marco asintió sombríamente. «Está en todas partes, señor. Lo lamento». El dolor inicial se estaba calcinando, convirtiéndose en algo más duro y frío, una resolución de acero. «No quiero tu lástima, Marco. Quiero una solución. Quiero que sufran. Quiero que Lorena se arrepienta del día en que nació, y quiero que Ricardo me vea y sepa que cometió el peor error de su vida al cruzarse en mi camino». Marco se ajustó las gafas. «¿Tiene algo en mente, señor? ¿Una demanda? ¿Una estrategia de relaciones públicas?» Darío se rió, un sonido carente de humor. «No, algo mucho más personal. Quiero una mujer, Marco. Consígueme una mujer. No me importa quién sea, no me importa de dónde venga, pero tiene que ser espectacular. Inteligente, hermosa, elegante, alguien que cuando entre en una habitación, haga que Lorena parezca una simple sombra. Alguien que el mundo mire y piense que soy el hombre más afortunado del planeta». Marco parpadeó, confundido. «Señor, ¿quiere que le organice una cita?» Darío caminó hacia el ventanal, dándole la espalda. «No una cita, Marco. Quiero contratar a una prometida. Una actriz para el papel de mi vida. Redacta un contrato, uno con cláusulas de confidencialidad tan blindadas que ni un ejército de abogados pueda romperlo. El pago será exorbitante, lo suficiente para que cualquier mujer con problemas esté dispuesta a vender su alma por un año. La quiero en una semana». A cientos de kilómetros de ese lujo furioso, Paulina luchaba su propia batalla silenciosa. Sostenía la carta del hospital con manos temblorosas, cada palabra un martillazo en su pecho. La enfermedad de su padre, una condición rara y degenerativa, había avanzado. La única esperanza era un tratamiento experimental en el extranjero, un tratamiento cuyo costo se asemejaba más al presupuesto de un país pequeño que a una factura médica. El negocio familiar, una pequeña librería que sus abuelos habían iniciado con tanto amor, ya estaba hipotecado hasta el límite. El banco le había negado el último préstamo esa misma mañana. El gerente la miró con una lástima que la hizo sentir más pequeña y desesperada. «Lo siento, Paulina, los números no cuadran», le había dicho. Y ahora, sentada en la pequeña oficina de la librería, rodeada del olor a papel viejo y sueños rotos, sentía que se ahogaba. Su hermana menor, Lucía, entró con 2 tazas de té. «Malas noticias, ¿verdad?», preguntó en voz baja, viendo la expresión de Paulina. Paulina simplemente deslizó la carta sobre el escritorio.
Lucía la leyó y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué vamos a hacer, Pau? No podemos rendirnos. Paulina se levantó y caminó hacia la sección de literatura clásica, pasando sus dedos por los lomos de los libros, sus únicos amigos en los momentos de soledad. No lo sé, Lu, pero no me rendiré. Papá luchó toda su vida por nosotras. Ahora nos toca a nosotras luchar por él. Haré lo que sea necesario. Y fue ese lo que sea necesario lo que la llevó, 3 días después, a una oficina anónima y lujosa en el centro de la ciudad, respondiendo a un anuncio críptico que prometía una oportunidad única con compensación extraordinaria para una asistente ejecutiva personal y de compañía. No sabía exactamente qué significaba, pero la cifra mencionada en el primer contacto telefónico era suficiente para cubrir el tratamiento de su padre 3 veces. Marco la estudió desde el otro lado de una mesa de caoba. Era exactamente lo que buscaban, hermosa de una manera natural y no fabricada, con una inteligencia que brillaba en sus ojos y un aire de dignidad que ni su ropa modesta podía ocultar. Señorita Paulina, gracias por venir. Mi empleador tiene una propuesta muy poco convencional para usted. Paulina asintió, el corazón le latía con fuerza. Estoy escuchando. Y así, Marco le explicó el arreglo. Sin rodeos, con la frialdad de un abogado leyendo un testamento. Ella debía fingir ser el amor devoto y apasionado de un hombre anónimo por un periodo de 1 año. Asistiría a eventos, viajaría en jets privados, viviría en una opulencia inimaginable. A cambio, una suma de dinero que cambiaría su vida para siempre. Paulina se sintió mareada, la propuesta era tan absurda, tan degradante, que casi se echó a reír. ¿Quieren alquilarme? ¿Como un accesorio de lujo? Marco mantuvo su expresión neutral. Es un contrato de actuación, señorita. El papel mejor pagado de su vida. La humillación ardía en sus mejillas. Estaba a punto de levantarse y marcharse, de volver a su realidad desesperada con la cabeza en alto, cuando una puerta lateral se abrió. Y entonces lo vio. Darío Alcántara entró en la habitación. Lo reconoció de inmediato por las revistas y los noticieros. Era más alto y mucho más imponente en persona. Sus ojos, de un azul tan oscuro que parecían tormentosos, la recorrieron de arriba abajo, con una evaluación tan fría y descarada que la hizo sentir desnuda. Así que esta es la candidata, dijo, su voz era un murmullo grave que vibró en el aire. Paulina se irguió, negándose a ser intimidada. Tengo un nombre. Soy Paulina. Darío se acercó, rodeando la mesa hasta quedar frente a ella, demasiado cerca. Olía a un perfume caro y a algo más, algo peligroso, como la electricidad antes de una tormenta. Invadió su espacio personal deliberadamente, una prueba de poder. Paulina, repitió, probando el nombre. La pregunta es, Paulina, ¿estás dispuesta a ser mía por 1 año? Mía a los ojos de todo el mundo. Tendrás que mirarme con adoración, reírte de mis chistes aunque no sean graciosos, tocarme como si no pudieras vivir sin hacerlo. Tendrás que ser tan convincente que hasta tú misma te lo creas. El insulto era tan grande que su rabia superó al miedo. ¿Y qué gano yo con esto, además de una cuenta bancaria más grande y una dignidad más pequeña? Darío sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Ganas el poder de resolver todos tus problemas. Marco me ha informado de la situación de tu padre. Piensa en esto no como una pérdida de dignidad, sino como un acto de amor filial. Un sacrificio. ¿No es eso lo que hacen las buenas hijas? Su condescendencia fue como una bofetada. Paulina levantó la barbilla. No sabe nada sobre mí ni sobre el amor. Él se inclinó un poco más, su aliento rozando su mejilla. Sé sobre contratos. Y este dice que tu cuerpo y tu tiempo me pertenecen en público. Serás mi prometida. Susurraré cosas en tu oído que te harán sonrojar, y tú tendrás que fingir que son las palabras de amor más dulces que has escuchado. Su voz bajó, volviéndose seductora y maliciosa. Te besaré delante de las cámaras, y tendrás que devolverme el beso como si tu vida dependiera de ello. Pondré mi mano en la curva de tu espalda, y tú te pegarás a mí como si mi contacto fuera lo único que te mantiene en pie. ¿Puedes hacer eso, Paulina? Cada palabra era un desafío, un intento de desarmarla, pero también encendió algo inesperado dentro de ella, una extraña mezcla de repulsión y una oscura fascinación. Puedo hacer cualquier cosa si el precio es correcto, respondió ella, su voz temblando apenas. Darío se enderezó, la sombra de una sonrisa en sus labios. Me gusta tu honestidad. Odio las complicaciones. Reglas del juego, Paulina, sin sentimientos reales.
Esto es una transacción. Eres una empleada. La mejor pagada del mundo, pero una empleada al fin y al cabo. ¿Lo entiendes? Perfectamente, replicó ella, con más firmeza de la que sentía. La necesidad de su familia era un ancla que la mantenía firme contra la marea de la humillación. Pero yo también tengo una condición. Los ojos de Darío se entrecerraron. Habla. Añadiremos una cláusula. Respeto. En privado, cuando no haya cámaras ni público, me tratarás con respeto. No como a una empleada, ni como a un objeto que has comprado. Como a una persona. De lo contrario, no hay trato. Darío la miró fijamente por un largo momento, como si intentara leerle el alma. Un silencio tenso llenó la habitación. Marco contuvo la respiración. Finalmente, Darío asintió lentamente. De acuerdo. Tienes agallas, lo reconozco. Marco, añade la cláusula. Prepara los papeles y la transferencia inicial. Paulina, bienvenida a tu nueva vida. Empieza mañana. Estate lista a las 8 en punto. Vamos de compras. Una prometida multimillonaria no puede vestir así. Con esa última pulla, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Paulina con el corazón desbocado, dividida entre el alivio nauseabundo y el terror absoluto por el pacto que acababa de sellar. El día siguiente fue un torbellino. Un coche negro y lujoso la recogió frente a su humilde edificio, ante la mirada atónita de sus vecinos. Darío la esperaba en una boutique exclusiva que habían cerrado solo para ellos. Él estaba impecable con un traje a medida, y la miró con impaciencia. «Llegas tarde», fue su saludo. «El coche tardó en llegar», respondió ella secamente. Él ignoró su excusa. «Vamos, no tenemos todo el día». Lo que siguió fue una maratón de moda que dejó a Paulina sin aliento. Asistentes personales revoloteaban a su alrededor, trayéndole vestidos de diseñadores cuyos nombres solo había leído en revistas. Darío se sentó en un sofá de terciopelo, con una copa de champán en la mano, observándola con ojo crítico. La mayoría de los atuendos los descartaba con un gesto de la mano. Demasiado inocente. Demasiado vulgar. Pareces la hermana de una monja. Paulina se estaba hartando. Finalmente, salió del probador con un vestido rojo de seda que se ceñía a sus curvas como una segunda piel. Tenía la espalda descubierta y un escote atrevido pero elegante. Se sintió poderosa y expuesta al mismo tiempo. Cuando salió, el silencio llenó la tienda. Darío se había puesto de pie, su copa de champán olvidada. Sus ojos recorrieron su figura, y por primera vez, no vio a una empleada, sino a una mujer. Un brillo extraño, posesivo y ardiente, apareció en su mirada. Se acercó a ella, rodeándola lentamente. Dijo, su voz ronca. Sí, resalta cada curva. Ricardo se ahogará con su propia bilis cuando te vea con esto. Le colocó una mano en la espalda descubierta, sus dedos fríos sobre su piel cálida. La sensación envió un escalofrío por la columna de Paulina. Fue un contacto profesional, calculado para el efecto que tendría en otros, pero la electricidad que pasó entre ellos fue genuina y potente. Darío debió sentirlo también, porque su pulgar dibujó un pequeño círculo sobre su piel antes de retirarse bruscamente. Lo compraremos todo. Los zapatos, las joyas, todo. Necesitas parecer que has nacido para esto. Nací para leer libros, no para ser un maniquí, murmuró ella, incómoda por la intensidad de su mirada. Él escuchó. Ahora leerás contratos millonarios y menús en francés. Acostúmbrate. Esa noche, Darío la llevó a su ático. El lugar era enorme, con paredes de cristal que ofrecían una vista de 360 grados de la ciudad. Parecía un palacio moderno, frío e impersonal, como su dueño. Esta será tu casa por el próximo año. Hay un ala de invitados para ti. Mantendremos las apariencias en público, pero en privado, cada uno tiene su espacio. Recuerda la cláusula del respeto. Mientras le mostraba la habitación, que era más grande que todo su apartamento, Paulina se sentía cada vez más como un pájaro en una jaula de oro. Necesito hablar con mi familia, dijo ella. Marco ya se ha encargado de todo, respondió Darío con desdén. Les hemos dicho que has conseguido un trabajo muy importante en el extranjero como curadora de arte para un coleccionista privado. Una primera transferencia ya se ha hecho a la cuenta del hospital. Tu padre empezará su tratamiento la semana que viene. El alivio fue tan inmenso que a Paulina se le doblaron las rodillas. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de gratitud y de tristeza por el precio que estaba pagando.
Gracias, susurró con la voz quebrada. Por un instante, la máscara de frialdad de Darío se resquebrajó. La miró, realmente la miró, y vio su vulnerabilidad y el peso de su sacrificio. Hubo un destello de algo parecido a la empatía en sus ojos. Pero desapareció tan rápido como llegó. No me des las gracias, dijo, su voz volviendo a ser dura. Este es un pago por tus servicios. Ahora, descansa. Mañana es nuestro debut oficial. Iremos a la cena de gala de la Fundación de las Artes. Y allí, Paulina, el mundo te conocerá como la mujer que me hizo olvidar a Lorena. Asegúrate de ser convincente. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. Una cosa más. A partir de ahora, cuando estemos solos, quiero que practiquemos. No podemos permitirnos un solo error. Paulina frunció el ceño. ¿Practicar qué? Él se giró, una sonrisa lobuna jugando en sus labios. A actuar como amantes. Acércate. Vacilante, ella se acercó a él. Cuando estuvo a un palmo de distancia, él tomó su mano y la atrajo hacia sí, chocando contra su pecho duro. Su corazón empezó a martillear. Él inclinó su cabeza, su boca muy cerca de la de ella. Cuando te bese, tienes que responder. No te quedes ahí como una estatua. Muestra anhelo. Muestra deseo. ¿Entendido? Ella asintió, incapaz de hablar. Bien. Y entonces la besó. No fue un beso suave ni tierno. Fue un beso exigente, posesivo, un beso que la reclamaba, que la marcaba como suya. Estaba lleno de la ira y la frustración que sentía por la traición de Lorena, pero debajo de todo eso, Paulina sintió algo más, una desesperada soledad. Por un segundo, ella se resistió, pero luego, el recuerdo del rostro de su padre y la sensación de la electricidad que corría entre ellos la hizo ceder. Le devolvió el beso, poniendo en él toda su desesperación, su miedo y una incipiente y peligrosa curiosidad. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Los ojos de Darío estaban oscuros, llenos de una emoción que no podía identificar. No está mal para una principiante, dijo, tratando de recuperar el control. Pero su voz era ronca, y su fachada se había agrietado. Paulina se tocó los labios, que ardían. El sabor de él, una mezcla de whisky caro y un anhelo inexplicable, permanecía. Habían empezado su juego, pero en ese primer beso de mentira, ambos sintieron la aterradora chispa de una verdad que amenazaba con quemarlos a ambos. El ensayo había terminado, pero el acto real apenas había comenzado. La noche de la gala llegó como una sentencia. El ático, que ya de por sí era silencioso, se sentía cargado de una tensión casi insoportable. Paulina se miraba en el espejo de cuerpo entero de su vestidor, apenas reconociendo a la mujer que le devolvía la mirada. Llevaba puesto el vestido rojo de seda, que ahora se sentía menos como una prenda de poder y más como el uniforme de una batalla que no había elegido. Un equipo de estilistas que Darío había contratado había pasado las últimas 3 horas trabajando en su cabello y maquillaje, transformándola en una visión de sofisticación y belleza que era completamente ajena a ella. Pero por debajo de la base de maquillaje y el rímel caro, sus ojos todavía guardaban la sombra de la incertidumbre. El recuerdo del beso de la noche anterior todavía le quemaba los labios. Había sido un acto, una práctica, pero su cuerpo no parecía entenderlo. La forma en que sus manos la habían sujetado, la intensidad en sus ojos justo antes de que sus bocas se tocaran, todo se sentía demasiado real. Oyó el sonido de la puerta de su habitación abriéndose y su corazón dio un vuelco. Darío entró. Llevaba un smoking negro hecho a la medida que lo hacía parecer aún más alto y formidable. Su cabello estaba peinado hacia atrás, y un reloj carísimo brillaba en su muñeca. Se detuvo en seco al verla, sus ojos recorriéndola de pies a cabeza, y por un momento, la máscara de fría indiferencia que siempre llevaba pareció resquebrajarse. «¿Estás?» comenzó, su voz más ronca de lo habitual, antes de aclararse la garganta y recuperar la compostura. «Aceptable. El vestido cumple su función». Paulina sintió una punzada de irritación ante su estudiada frialdad, un mecanismo de defensa contra la forma en que su mirada la hacía sentir. «Gracias, supongo», respondió ella, girándose de nuevo hacia el espejo para ajustarse un pendiente de diamantes que colgaba de su oreja. «Estoy lista para mi papel, señor director». Darío se acercó, su reflejo apareciendo detrás del de ella en el espejo. Le tendió un estuche de terciopelo negro. «Esto completará el disfraz». Ella lo abrió. Dentro, sobre un lecho de satén, descansaba un collar de diamantes tan deslumbrante que parecía haber robado la luz de todas las estrellas.
Era la cosa más hermosa y extravagante que había visto en su vida. Es demasiado, susurró. Nada es demasiado esta noche, dijo él, su voz un murmullo grave junto a su oído. Le hizo un gesto para que se diera la vuelta y ella obedeció, su pulso acelerándose mientras él tomaba el collar. Sus dedos rozaron la piel de su nuca al apartarle el cabello para colocarlo. El contacto fue breve, casi accidental, pero fue como si una corriente eléctrica hubiera pasado entre ellos. Sintió la piel de gallina en sus brazos y contuvo la respiración, esperando que él no lo notara. Él sí lo notó. Sujetó el collar, pero sus manos se detuvieron un segundo más de lo necesario, sus dedos descansando sobre su piel cálida. Recuerda el plan, susurró, su aliento rozando su oreja. No te separarás de mi lado. Mírame a mí, solo a mí. Cuando hable, escucha como si mis palabras fueran lo único que importa. Cuando sonría, devuélveme la sonrisa como si fuera la fuente de tu felicidad. Y si alguien, especialmente Ricardo, se te acerca, sonríes, eres educada, pero tus ojos me buscan a mí. Dejas claro, sin decir una palabra, que no hay lugar para nadie más en tu mundo esta noche. Ella tragó saliva, el frío de los diamantes contrastando con el calor que se extendía desde su nuca. Entendido. Él se enderezó, y la pérdida de su cercanía fue extrañamente palpable. Una última cosa. La tomó de la mano y la giró hacia él. La miró a los labios, y por un segundo ella pensó que iba a besarla de nuevo. En cambio, levantó la mano y pasó el pulgar por su labio inferior. Estás preciosa, Paulina, dijo en voz baja, tan baja que era casi un pensamiento. Y esta vez, no sonaba a una orden ni a una evaluación. Sonaba, peligrosamente, como la verdad. Luego, la máscara volvió a su sitio. Vamos. Tenemos un espectáculo que ofrecer. La llegada a la gala fue como entrar en otro universo. Un mar de flashes de cámaras lo cegó al bajar del coche. Darío, como si estuviera acostumbrado a caminar entre relámpagos, le rodeó la cintura con el brazo, pegándola a su costado y susurrando, sonríe, querida. A partir de este momento, eres la mujer más feliz del mundo, y yo soy la razón. Paulina obedeció, ofreciendo una sonrisa que esperaba no pareciera una mueca de terror. La mano de Darío en su espalda era firme, posesiva, una ancla en medio de la tormenta de atención. Dentro, el salón de baile era un espectáculo de opulencia. Candelabros de cristal colgaban como constelaciones heladas, y la élite de la ciudad, vestida con sus mejores galas, se mezclaba y charlaba con copas de champán en la mano. Las cabezas se giraron al instante en que entraron. Los susurros se extendieron como la pólvora. Vio las miradas de sorpresa, de curiosidad, de envidia. Y entonces, a través del gentío, vio a Lorena y a Ricardo. Lorena estaba despampanante con un vestido plateado, pero había una dureza en su sonrisa que no estaba antes. Su mirada se cruzó con la de Darío, y por un instante, vio un destello de sorpresa y dolor. Ricardo, a su lado, sonreía con la arrogancia de un hombre que cree haber ganado la partida. Su sonrisa flaqueó ligeramente al ver a la mujer que colgaba del brazo de Darío. Darío apretó su agarre en la cintura de Paulina. Que empiece la función, murmuró para ella sola. Se inclinó y le susurró algo al oído, una tontería sobre el horrible gusto del decorador, pero lo hizo de una manera que parecía un secreto íntimo y apasionado. Paulina, recordando sus instrucciones, se rió suavemente y le acarició la solapa del smoking. A los ojos del mundo, parecían una pareja consumida por su propio mundo. Pasaron la siguiente hora navegando por la fiesta. Darío la presentaba como mi prometida, Paulina, con un orgullo que sonaba completamente genuino. Paulina interpretaba su papel a la perfección. Miraba a Darío con adoración, reía en los momentos justos y mantenía una mano entrelazada con la suya o en su brazo. El contacto físico constante, inicialmente una parte del guión, comenzó a sentirse extrañamente natural. Se acostumbró al calor de su mano, a la forma en que su pulgar acariciaba sus nudillos, al muro protector que su cuerpo creaba a su alrededor. «Estás nerviosa», le susurró él en un momento, mientras le traía una copa de champán. «Estás apretando mi mano como si fuera un salvavidas». «Quizás lo es», respondió ella con sinceridad, sorprendiéndose a sí misma. Él la miró, y de nuevo, esa fisura en su armadura. «Lo estoy haciendo bien». Él sonrió levemente. «Demasiado bien. Si no supiera que es un contrato, estaría preocupado por la rapidez con que me estás atrapando». Sus palabras eran una broma, parte del juego, pero le revolotearon el estómago de todos modos. «¿Bailas?»,
Preguntó él cuando la orquesta empezó a tocar una melodía lenta. Sin esperar respuesta, la guió a la pista de baile. Colocó una mano en su cintura y con la otra tomó su mano, entrelazando sus dedos. La acercó, mucho más de lo que era socialmente necesario. No había espacio entre sus cuerpos. Podía sentir el calor de su pecho, los músculos de su muslo contra el suyo. El aroma de su perfume la envolvía. Relájate, le ordenó suavemente al sentir la rigidez en su cuerpo. Imagina que estamos solos. Era imposible, con cientos de ojos sobre ellos, pero mientras se movían al ritmo de la música, el mundo exterior comenzó a desvanecerse. Él apoyó la barbilla en la sien de ella, su aliento cálido en su piel. Ese vestido es una distracción increíble, ¿sabes? Susurró, su voz una vibración contra su oído. No puedo decidir si quiero arrancártelo aquí mismo o matar a cada hombre en esta sala que se atreve a mirarte. Paulina sintió un sonrojo extenderse por su pecho. ¿Es eso parte del guión? Él se rió en voz baja, un sonido profundo que le gustó más de lo que quería admitir. Algunas de las mejores líneas son improvisadas. ¿Sabes lo que más me gustaría hacerte ahora mismo? Ella tragó saliva. ¿Qué? Llevarte de aquí, ponerte en mi coche y no parar de conducir hasta llegar a la cama más cercana. Quiero sentir cómo esta seda se desliza contra mi piel mientras tus piernas se enredan con las mías. Quiero escuchar los sonidos que haces cuando no hay nadie más mirando. Sus palabras eran atrevidas, sucias, y la dejaron sin aliento. Eran para las cámaras, para los oídos curiosos, pero la imagen que pintaron en su mente era vivida y perturbadora. Justo cuando iba a responder, una voz empalagosa interrumpió su burbuja. Darío, querido, no vas a acaparar a tu hermosa compañera toda la noche, ¿verdad? Lorena estaba de pie junto a ellos, con Ricardo un paso por detrás. La música se detuvo. El momento se rompió. Darío se enderezó, pero su brazo no abandonó la cintura de Paulina. Al contrario, su agarre se volvió más posesivo. Lorena, Ricardo. ¡Qué sorpresa!, dijo Darío, su voz goteaba sarcasmo. Lorena ignoró a Darío y fijó sus ojos en Paulina. Su mirada era una evaluación de pies a cabeza, buscando un defecto, una debilidad. Paulina, ¿verdad? Debo decir que tienes buen gusto para las joyas. Aunque ese collar siempre fue un poco ostentoso para mi gusto. Paulina sintió que la sangre le subía a la cara, pero la voz fría y tranquila de Darío intervino. Eso es porque en ti se vería como un disfraz, querida. En Paulina, parece que pertenece allí, como si hubiera nacido para llevarlo. El golpe dio en el blanco. Una expresión de furia cruzó el rostro de Lorena antes de que la enmascarara con una sonrisa falsa. Ricardo, por otro lado, no miraba a Lorena. Miraba a Paulina con un interés descarado. Se adelantó, extendiendo una mano. Ricardo Valente. Es un placer. Parece que mi rival finalmente ha encontrado algo de verdadero valor. Ignorando la mano de Darío, que ahora era como una banda de acero en su cintura, Paulina le estrechó la mano. Paulina. Un placer. Ricardo retuvo su mano un segundo más de lo necesario, sus ojos grises recorriendo su rostro. No sé dónde te encontró, pero Darío es un hombre muy afortunado. Demasiado afortunado, diría yo. Darío tiró de Paulina un poco más cerca. Lo que tengo, lo cuido bien, Ricardo. Quizás es una lección que deberías aprender. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Lorena, viendo que perdía el centro de atención, intervino. Oh, por favor. No empecemos. Estoy segura de que Paulina es encantadora. Pero, cariño, dijo, volviéndose hacia Paulina con falsa complicidad, un consejo de mujer a mujer, ten cuidado. Los juguetes nuevos de Darío tienden a perder su brillo con bastante rapidez. Antes de que Paulina pudiera pensar en una respuesta, una calma helada se apoderó de ella. Recordó las facturas del hospital, la desesperación en los ojos de su hermana. Esta mujer no sabía nada de sacrificios. Paulina le dedicó una sonrisa dulce y serena. Gracias por el consejo, Lorena. Pero yo no soy un juguete. Y por lo que veo, tú sabes muy bien lo que es que te cambien por un modelo más nuevo. Ahora, si nos disculpan, mi prometido y yo íbamos a buscar un poco de aire fresco. El silencio que siguió fue absoluto. La mandíbula de Lorena cayó. Ricardo pareció genuinamente impresionado, una sonrisa divertida curvando sus labios. ¿Y Darío? Darío la miró con una mezcla de asombro y un orgullo tan feroz que la dejó sin aliento. Agarrándola de la mano,
Darío la apartó de la pareja atónita. Una vez que estuvieron a una distancia segura, se detuvo y la giró hacia él. Se rió, una risa genuina y sonora que nunca antes le había oído. Eso fue increíble. La cara de Lorena. Dios, valió cada centavo de ese maldito collar solo por ver eso. Paulina no pudo evitar sonreír, la adrenalina aún recorriendo sus venas. Bueno, la cláusula del respeto funciona en ambos sentidos. Ella me faltó al respeto. Él la miró, su risa se desvaneció y fue reemplazada por una intensidad que le hizo olvidar dónde estaban. No. Fuiste magnífica. Eres, más de lo que esperaba. La noche continuó, pero algo había cambiado. La actuación se sentía menos como una carga y más como un juego secreto entre ellos dos. Se susurraban chistes sobre la gente que los rodeaba, compartían miradas cómplices por encima de las cabezas de los demás. Paulina se estaba divirtiendo, un pensamiento que era tan inesperado como alarmante. Más tarde, Darío tuvo que atender una llamada de negocios urgente. No te muevas de aquí. Vuelvo enseguida. Y no hables con nadie que no esté en nuestra lista de invitados aprobada, que actualmente solo te incluye a ti y a mí. Le dio un beso rápido y casto en los labios, un gesto que parecía tan natural que ninguno de los dos pensó en ello, y se alejó. Apenas se había ido, una sombra cayó sobre ella. Sola, al fin. Era Ricardo. Me preguntaba si tendría una oportunidad de hablar con la mujer de la noche sin su guardián. Paulina se puso a la defensiva. Mi prometido estará de vuelta en un minuto. Ricardo sonrió. Por favor, no juguemos. Sé lo que es esto. Conozco a Darío. Todo para él es una estrategia, un movimiento en un tablero de ajedrez. Te está usando para vengarse de mí y de Lorena. Paulina levantó la barbilla. Piensa lo que quieras. No lo pienses. Lo sé. Y por eso te digo esto, eres demasiado brillante para ser el peón de nadie. Esa respuesta que le diste a Lorena, eso fue puro fuego. Darío no sabría qué hacer con una mujer como tú a largo plazo. Él rompe sus juguetes. Yo, por otro lado, se acercó más, bajando la voz. A mí me gusta coleccionar tesoros. Y tú, Paulina, eres un tesoro. El contrato que tienes con él, yo te lo doblo. Sin ataduras, sin venganzas. Solo tú y yo, viendo qué pasa. La oferta la dejó helada. Era asqueroso, insultante, y lo peor de todo, tentador en su simplicidad financiera, aunque su alma se rebelaba contra ello. Justo cuando iba a decirle exactamente dónde podía meterse su oferta, una mano se posó en su hombro, dura y fría como el hielo. Me parece que esta conversación ha terminado. Darío estaba allí, sus ojos azules no eran tormentosos, eran un glaciar. Miraban a Ricardo con una promesa de violencia que era palpable. Solo estaba conociendo a tu encantadora prometida, Darío, dijo Ricardo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pues ya la conoces. Ahora aléjate de ella. La voz de Darío era baja, casi un gruñido. Ricardo levantó las manos en señal de rendición. Como quieras. Paulina, la oferta sigue en pie. Se giró y se perdió entre la multitud. En el instante en que Ricardo desapareció, la atención de Darío se centró en ella como un láser. Su mano en su brazo se apretó con fuerza. Vámonos. Ahora. No dijo nada más. La arrastró a través del salón de baile, con miradas curiosas siguiéndolos. No se despidió de nadie. En el coche, el silencio era ensordecedor. Paulina podía sentir la ira irradiando de él en olas heladas. Él miraba fijamente por la ventana, su mandíbula tan apretada que era un milagro que no rompiera sus dientes. No pasó nada, dijo ella finalmente, rompiendo la tensión. Él se giró para mirarla, y la furia en sus ojos la hizo retroceder. ¿No pasó nada? Te vi. Estabas sonriéndole. Estabas escuchando su basura. ¿Qué te ofreció? ¿Importa? Replicó ella, su propio temperamento comenzando a hervir. ¿Qué se supone que hiciera, golpearlo con mi bolso? Se suponía que debías buscarme. Se suponía que no debías dejar que se te acercara tanto. Tu único trabajo esta noche era ser mía, y en el momento en que me doy la vuelta, estás coqueteando con mi peor enemigo. La acusación era tan injusta que la dejó sin palabras por un momento. ¿Coqueteando? ¿Crees que estaba coqueteando? Estaba atrapada. ¿Y qué hay de ser tuya? No soy tuya. No soy una propiedad que puedas comprar y guardar en una caja fuerte. Firmaste un contrato, rugió él. Un contrato que dice que durante un año,
lo eres. El contrato paga mis servicios como actriz, no mi alma, gritó ella de vuelta, las lágrimas de rabia y frustración picando en sus ojos. El coche se detuvo frente al edificio. Darío salió y rodeó el coche para abrirle la puerta. La agarró del brazo y prácticamente la arrastró dentro, hacia el ascensor privado. La confrontación continuó en el ático, sus voces haciéndose eco en el vasto espacio silencioso. No puedo creer que incluso lo escucharas, siseó Darío, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Por su culpa estoy en este lío. Y tú le das tu tiempo. Tú me pusiste en esta situación, gritó Paulina. No actúes como si fueras la víctima aquí. Esto es todo por tu orgullo herido. Mi orgullo. Ese hombre me lo quitó todo. Y ahora me estás usando a mí para recuperarlo. ¿Y sabes qué? Por esta noche, funcionó. Todos vieron lo que querías que vieran. Ganaste. No es suficiente. Él se detuvo y se giró para enfrentarla, su pecho subiendo y bajando. Estaba a pocos metros de ella, y cerró la distancia en 2 zancadas. La acorraló contra una de las paredes de cristal, colocando una mano a cada lado de su cabeza. La ciudad parpadeaba detrás de ella, ajena al drama que se desarrollaba en lo alto. No, dijo, su voz repentinamente baja y peligrosa, su rostro a centímetros del de ella. No es suficiente. Cuando lo vi hablando contigo, cuando te sonreía, cuando sus ojos te recorrieron como si tuviera algún derecho, no pensé en Lorena. No pensé en los negocios. Solo quería romperle la cara. Los ojos de ella se abrieron de par en par. La furia en su rostro había sido reemplazada por algo más crudo, más confuso. Celos. Pero no eran los celos calculados de su plan. Eran celos reales, feos y posesivos. Y estaban dirigidos a ella. No entiendo, susurró ella. Yo tampoco, gruñó él. Solo sé que la idea de que cualquier otro hombre te toque, te hable, incluso te mire, me vuelve loco. Y con eso, aplastó su boca contra la de ella. Este beso no fue como el primero. No fue una práctica ni una actuación. Fue una explosión. Fue ira, celos y una necesidad desesperada. Fue el choque de 2 mundos, el suyo de poder y dolor, y el de ella de sacrificio y una fuerza silenciosa. Él la besó con una ferocidad que le robó el aliento, sus manos enredándose en su cabello, su cuerpo presionándola contra el frío cristal. Por un instante ella se quedó rígida, pero luego la tormenta de emociones de la noche, la adrenalina, la ira, el extraño y aterrador vínculo que se había formado entre ellos, la abrumó. Le devolvió el beso con la misma ferocidad, sus manos subiendo por su pecho hasta agarrar las solapas de su chaqueta, tirando del más cerca, si es que eso era posible. El contrato, las reglas, la venganza, todo se quemó en el fuego de ese beso. Era real, era innegable, y había roto cada una de las reglas que ellos mismos se habían impuesto. El cristal de la ventana estaba frío contra la espalda de Paulina, el único ancla de la realidad en un mundo que se había incendiado. Los labios de Darío eran una tormenta sobre los de ella, un castigo y una confesión, todo en uno. Su mente le gritaba que se detuviera, que aquello era una locura, una violación de cada regla que se habían autoimpuesto, pero su cuerpo la traicionó. O tal vez, por primera vez, le dijo la verdad. Se fundió en él, respondiendo a su furia con su propia frustración, a su necesidad con un anhelo que no sabía que guardaba. Sus manos, que antes se habían agarrado a su chaqueta, encontraron el camino hacia su nuca, sus dedos se enredaron en su pelo, tirando de él, exigiéndole más. Él gimió en su boca, un sonido de pura rendición, y la presión de su cuerpo contra el de ella se intensificó. La levantó con facilidad, y las piernas de Paulina se enroscaron instintivamente alrededor de su cintura, el vestido de seda roja se subió por sus muslos. El contrato se había convertido en cenizas. El mundo exterior, la venganza, Ricardo, Lorena, todo se desvaneció hasta que solo quedaron ellos dos, suspendidos en el tiempo, en lo alto de la ciudad, consumidos por un fuego que ellos mismos habían encendido por despecho y que ahora amenazaba con devorarlos. La caminata desde la pared de cristal hasta el dormitorio fue un borrón de besos desesperados y manos urgentes. Darío no le quitó la boca de encima mientras la llevaba, chocando torpemente contra los muebles de diseño en la oscuridad. Paulina se rió entre besos, una risa ahogada y sin aliento, y el sonido pareció sorprenderlo a él también, haciendo que se detuviera un instante. La miró en la penumbra, sus ojos eran pozos oscuros de emoción sin filtrar. No deberíamos reírnos, dijo él, su voz era un susurro ronco. No, respondió ella, trazando la línea de su mandíbula con la punta de su dedo.
Pensé que el guión para esta noche había terminado. Él cerró los ojos, como si estuviera sufriendo. Paulina. El sonido de su nombre, pronunciado de esa manera, con esa mezcla de desesperación y deseo, fue su perdición. Él la besó de nuevo, pero esta vez la ira había desaparecido, reemplazada por una ternura hambrienta que la desarmó por completo. La depositó suavemente en la enorme cama, sus sábanas de seda fría un contraste impactante contra su piel febril. Se cernió sobre ella, apoyándose en sus codos para no aplastarla, y la miró. Realmente la miró, no como a una empleada, no como a un peón, sino como a la única mujer en el mundo. Dime que me detenga, susurró él, casi como una súplica. Paulina levantó una mano y le acarició la mejilla, sintiendo la barba incipiente bajo la palma. No digas tonterías, respondió ella en un susurro, y tiró de él hacia abajo. El mundo se detuvo. Lo que vino después no fue una transacción. Fue una conversación sin palabras, un descubrimiento. Él desabrochó lentamente el collar de diamantes de su cuello y lo dejó caer en la alfombra, el sonido apenas audible, pero para ellos fue el estruendo de un grillete rompiéndose. Sus manos recorrieron su cuerpo como si estuviera tratando de memorizar cada curva, cada centímetro de piel. Ella, a su vez, exploró los duros planos de su pecho, la fuerza de sus brazos, el latido salvaje de su corazón bajo la palma de su mano. Eres tan hermosa, murmuró él contra la piel de su cuello, enviando escalofríos por todo su cuerpo. He querido decirte eso toda la noche. No como parte del acto. De verdad. Las palabras la hicieron sentir vulnerable y poderosa a la vez. ¿Y por qué no lo hiciste?, preguntó ella, arqueando la espalda cuando sus labios encontraron un punto sensible justo debajo de su oreja. Porque estoy perdiendo el control, Paulina, confesó, su voz tensa. Se suponía que yo tenía el control de todo esto. De ti. Y ahora no controlo nada cuando estás cerca. Ella le tomó la cara entre las manos, obligándolo a mirarla. Quizás no se trata de controlar. Quizás se trata de sentir. Él la miró fijamente durante un largo momento, una batalla librándose en sus ojos. Y entonces se inclinó y susurró contra sus labios. Entonces, enséñame cómo sentir. Y el mundo se encogió hasta el tamaño de esa cama, de su aliento compartido, de sus cuerpos finalmente diciendo lo que sus mentes se negaban a aceptar. Se entregaron el uno al otro, no en el silencio, sino con susurros, con preguntas anhelantes y respuestas sin aliento, aprendiendo los ritmos y los secretos de la piel del otro hasta que el amanecer comenzó a teñir de gris el cielo de la ciudad, encontrándolos enredados, exhaustos y aterradoramente expuestos. El despertar fue desorientador. Paulina se despertó sola en la enorme cama, el olor de Darío impregnaba las sábanas. Por un momento, una sonrisa perezosa se dibujó en sus labios mientras los recuerdos de la noche, vívidos y ardientes, la inundaban. Se sentía diferente, como si una parte de ella que había estado dormida se hubiera despertado. Pero entonces, la realidad de la mañana la golpeó. Se levantó y se envolvió en una bata de seda que encontró en una silla. La buscó en el ático, el silencio del lugar era ominoso. Lo encontró en la cocina, ya vestido con un traje impecable, de espaldas a ella, sirviéndose un café. Buenos días, dijo ella en voz baja. Él se giró, y su corazón se hundió. La máscara estaba de vuelta. Sus ojos eran fríos, su expresión controlada. Si quedaba algún rastro del hombre vulnerable y apasionado de la noche anterior, lo había escondido bien. Paulina, dijo, su voz era formal, profesional. Necesitamos hablar. Se sentaron en la mesa del comedor, el espacio entre ellos se sentía como un abismo. Darío colocó una taza de café frente a ella, un gesto mecánico desprovisto de calidez. Lo de anoche, comenzó, y luego se detuvo, eligiendo sus palabras. Fue una consecuencia inevitable de una situación de alta presión. Las emociones se desbordaron. No puede volver a suceder. Paulina sintió una bofetada fría, más aguda que si se la hubiera dado físicamente. Se aferró a la dignidad que le quedaba. Estás tratando de decir que fue un error. Él no la miró. Estoy tratando de decir que se desvió del contrato. Del acuerdo. Sin sentimientos, ¿recuerdas? Ella se rió, un sonido hueco. ¿Sentimientos? No te confundas, Darío. Yo no hablé de sentimientos. Para mí también fue una liberación de tensión. No te preocupes, tu precioso contrato sigue intacto. ¿Era eso todo? La dureza de su respuesta pareció sorprenderlo. La miró, y por un instante, vio una fisura en su armadura.
Lo fue. Paulina se levantó, incapaz de seguir sentada allí, pretendiendo que su corazón no se estaba rompiendo. Si no te importa, voy a ducharme. Tenemos otro día de fingir ser la pareja más feliz del mundo por delante, ¿no? No quiero llegar tarde. Se alejó de él con la cabeza en alto, sin dejar que viera las lágrimas que amenazaban con derramarse. La Guerra Fría duró 3 días. Vivían en la misma casa, pero se movían como fantasmas, evitándose cuidadosamente. En público, eran perfectos. Unas fotos tomadas por un paparazzi de ellos almorzando en una terraza, una comida consumida en un silencio casi total, aparecieron en las portadas con el titular Amor, Fuego y Pasión. Era una broma cruel. El plan de venganza de Darío funcionaba a la perfección en el exterior, pero por dentro, estaba creando una devastación que ninguno de los dos había anticipado. Una tarde, Marco, el leal asistente de Darío, llegó al ático. Parecía incómodo. Señorita Paulina. La cobertura mediática ha sido abrumadora. La gente está obsesionada con su historia. Creemos que es hora de la fase 2. Darío arqueó una ceja. ¿Qué fase 2? Una escapada romántica. Lejos de la ciudad. Una villa privada, aislada. Dará la impresión de que su romance se está intensificando, que necesitan escapar para estar solos. Podemos filtrar la ubicación a un solo fotógrafo de confianza para obtener las tomas perfectas. Paulina quería gritar. La idea de estar sola con Darío, en un lugar aislado, era una tortura. No creo que sea necesario, dijo ella. Pero Darío la interrumpió. No. Marco tiene razón. Es el siguiente paso lógico. La miró directamente por primera vez en días. Prepara tus maletas. Nos vamos mañana. El viaje en jet privado fue tenso. Paulina miraba por la ventana, Darío fingía trabajar en su portátil. Era absurdo. 2 personas que habían compartido el tipo de intimidad que ellos habían compartido, ahora ni siquiera podían mirarse a los ojos. La villa era un paraíso. Situada en un acantilado con vistas a un mar de un azul imposible, con una piscina infinita que se fundía con el horizonte. Era el lugar más romántico que Paulina había visto nunca, lo que solo lo hacía todo más doloroso. Esa primera noche, un chef privado le sirvió la cena en una terraza a la luz de las velas. Apenas tocaron su comida. El silencio entre ellos era pesado, lleno de palabras no dichas y recuerdos ardientes. Deja de hacer esto, dijo Paulina finalmente, empujando su plato. Darío la miró. ¿Hacer qué? Esto. Fingir que no existo, que no pasó nada. Es agotador y es un insulto a mi inteligencia. Creí que tu cláusula personal de respeto prohibía tratarme como si fuera invisible. Él dejó su tenedor y se frotó la cara, un gesto de cansancio que la sorprendió. No es por ti, Paulina. Es por mí. Estoy manejando esto de la única manera que sé. Compartimentando. El negocio es negocio. La vida personal es, bueno, no hay vida personal en este momento. Solo existe el contrato. Pues tu método es una mierda, espetó ella. No puedes tocar a alguien como me tocaste, decir las cosas que dijiste, y luego meterlo en una caja y ponerle una etiqueta de negocios. La gente de verdad no funciona así. Justo en ese momento, su teléfono, que había dejado sobre la mesa, vibró. Miró la pantalla. Un número desconocido. Y un mensaje: me he enterado de que te gustan las escapadas románticas. La próxima vez, elige un destino conmigo. Mi oferta sigue en pie. Y he descubierto que soy muy bueno resolviendo los problemas familiares de la gente. El nombre no estaba, pero no hacía falta. Ricardo. Un escalofrío de miedo y rabia la recorrió. ¿Cómo había conseguido su número? ¿Cómo sabía lo de su padre? Se sintió violada, expuesta. Sin pensar, Darío, que había notado su cambio de expresión, se inclinó. ¿Quién es? ¿Qué pasa? Nada, dijo ella, apagando la pantalla rápidamente, demasiado rápido. Su instinto era proteger, no a Darío, sino su propio y precario control. No quería que la viera como una damisela en apuros, ni darle otra razón para ejercer ese poder posesivo sobre ella. Quería manejarlo ella misma. No era nada. Pero Darío no era tonto. Vio la mentira en sus ojos, el pánico. Y su primera reacción no fue de preocupación, sino de sospecha. ¿Es él?, preguntó, su voz se volvió fría de nuevo. ¿Ricardo? Ya ha encontrado una manera de contactarte.
La acusación en su voz la encendió. ¿Es lo único que te importa? ¿Tu rivalidad? ¿Se te ha ocurrido pensar que podría tener una vida, amigos, una familia que podrían escribirme? No todo gira en torno a ti y a tu estúpida venganza. Se levantó de un salto, derribando su silla en el proceso. Estoy cansada de esto. Me voy a la cama. Mañana por la mañana, cuando venga el fotógrafo que has contratado, estaré lista para sonreír y fingir que eres el hombre de mis sueños. Porque eso es para lo que me pagas. Nada más. Corrió adentro, dejándolo solo en la oscuridad. Subió las escaleras hasta la que se suponía que era su habitación, pero la soledad del lugar la abrumaba. Se detuvo frente a la puerta de la suite principal, la puerta de Darío. Vaciló solo un momento antes de entrar. Él no estaba allí. La habitación estaba oscura, excepto por la luz de la luna que entraba por las puertas correderas que daban a un balcón privado. Salió al balcón, el aire salado del mar azotaba su rostro. Necesitaba aire, necesitaba pensar. ¿Qué iba a hacer? Ricardo la estaba acosando. Darío la estaba volviendo loca. Y su propio corazón era un campo de batalla. Oyó un ruido detrás de ella. Darío estaba en la puerta del balcón. Se había quitado la chaqueta del traje y se había arremangado la camisa, su corbata aflojada. No dijo nada, simplemente se acercó y se paró a su lado, mirando el mar oscuro. Pasaron varios minutos en silencio, el único sonido era el de las olas rompiendo contra las rocas de abajo. Tienes razón, dijo él finalmente, sin mirarla. Su voz era tranquila, desprovista de la ira de antes. Mi método es una mierda. Paulina no respondió. Se abrazó a sí misma, temblando ligeramente, aunque no hacía frío. Tengo miedo, continuó él, y esa confesión la sorprendió tanto que se giró para mirarlo. Su perfil estaba recortado contra el mar iluminado por la luna. Nunca he sentido esto. Lo que sentí esa noche contigo, lo que siento cada vez que Ricardo te mira. No es parte del plan. Es caótico. Y lo odio porque no puedo controlarlo. Bienvenida a mi mundo, murmuró ella. Él se giró para enfrentarla. ¿Qué te dijo él? En el mensaje. Dime la verdad, Paulina. Ella lo miró a los ojos, buscando una señal de que podía confiar en él, de que su preocupación era por ella y no por su orgullo. Y lo que vio allí, en la profundidad de sus ojos, la convenció. Vio al hombre de la otra noche, el vulnerable, el perdido. Sabía de ti y de mí aquí. Y, mencionó a mi familia. A mi padre. La mandíbula de Darío se tensó. El aire frío y controlador fue reemplazado por una furia protectora que era mucho más aterradora y, para su horror, mucho más atractiva. Ese hijo de puta, siseó. Dio un paso hacia ella y la tomó suavemente por los brazos. Escúchame. Lo manejaré. Cambiaré tu número. Pondré a mi equipo de seguridad a investigar cómo supo lo de tu padre. No volverá a acercarse a ti, te lo juro. A partir de ahora, yo te protejo. La palabra yo te protejo resonó en el aire entre ellos. No sonaba como un carcelero, sino como una promesa. No soy tu responsabilidad, Darío, dijo ella débilmente. Sí, lo eres, replicó él con una intensidad que le robó el aliento. Desde el momento en que entraste en mi oficina, ha sido mi responsabilidad. Pensé que era una responsabilidad financiera, contractual. Pero estaba equivocado. Acercó su mano a la mejilla de ella, su pulgar acariciando su piel con una ternura que deshizo todos sus nudos internos. Me has consumido, Paulina. Has entrado en mi sistema como una fiebre. La idea de que él te asuste, te amenace, no lo soporto. Ella cerró los ojos, inclinándose hacia su toque. El muro entre ellos, construido con orgullo herido y reglas rotas, finalmente se derrumbó. Cuando abrió los ojos, los de él estaban allí, a centímetros de los suyos, llenos de un anhelo que reflejaba el suyo. Te mentí, susurró ella. Aquella mañana. Lo de anoche, no fue un error para mí. Fue lo más real que he sentido en mucho, mucho tiempo. Una sonrisa lenta, genuina y devastadora se extendió por el rostro de Darío. A mí también, admitió. Y la besó. No había furia en este beso, ni desesperación. Había certeza. Era un beso que decía eres mía, no como una propiedad, sino como una parte de él que finalmente había encontrado. La llevó de vuelta al interior, hacia su cama, y esta vez, cuando la puerta se cerró, no fue para empezar una batalla, sino para firmar una tregua. Una tregua con sus propios corazones. Se entregaron a esa verdad tácita,
explorando un nuevo territorio donde el contrato ya no importaba. Era una isla en medio del caos, solo para ellos. A la mañana siguiente, Paulina se despertó en sus brazos. La luz del sol inundaba la habitación. Se sentía en paz por primera vez desde que todo esto había comenzado. Él se despertó poco después, y la sonrisa que le dedicó era perezosa, íntima y solo para ella. Así que, comenzó ella en tono de broma, a partir de ahora, ¿qué parte de esto es el contrato y qué parte es real? Él la acercó más, besando la punta de su nariz. Ya no hay contrato. Al menos no para mí. Esto es real. Se quedaron así, en un silencio cómodo, hasta que el sonido de un teléfono vibrando en la mesita de noche rompió la burbuja. Era el teléfono de Darío. Él gimió, pero contestó. Marco, te dije que no me molestaras a menos que el edificio se estuviera quemando. ¿Qué? Paulina observó cómo cada gota de color abandonaba el rostro de Darío. Su sonrisa se borró, reemplazada por una máscara de incredulidad y horror. Su cuerpo se puso rígido junto a ella. Se sentó en la cama, sin siquiera darse cuenta de que la sábana se le había caído, dejando su pecho al descubierto. ¿Estás seguro? ¿Completamente seguro? Hubo una pausa. Paulina podía oír la voz de pánico de Marco a través del teléfono. Entendido, dijo Darío finalmente, su voz era un espectro de lo que era antes. Colgó el teléfono lentamente, dejándolo caer en la cama. ¿Darío? Preguntó Paulina, el miedo comenzaba a atenazarla. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Él se quedó mirando la pared de enfrente, pero ella sabía que no la estaba viendo. Parecía un hombre que acababa de ver un fantasma. Lentamente, giró la cabeza y la miró. Pero ya no era su Darío, el hombre que la había abrazado hacía unos momentos. Eran los ojos del multimillonario frío y herido del primer día, pero multiplicados por 1000. Su mirada estaba llena de un dolor tan profundo, una traición tan visceral, que la hizo retroceder físicamente. Es Lorena, dijo, y cada palabra salió como un trozo de hielo. Acaba de dar una rueda de prensa. Ella y Ricardo, no solo se van a casar. Están esperando un hijo. La noticia flotó en el aire, pesada e incomprensible. Pero luego Darío dijo las palabras que lo rompieron todo, las palabras que destrozaron su frágil paraíso. Y dice que el hijo es mío. Las palabras flotaron en el aire de la soleada villa, letales como fragmentos de hielo en un día de verano. Y dice que el hijo es mío. Paulina sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje. Miró a Darío, al hombre que la había abrazado, que le había susurrado verdades al oído, y ya no lo reconoció. Su rostro, que momentos antes había estado relajado por el amor, se había convertido en una máscara de piedra, tallada por una conmoción y una furia tan profundas que la borraron por completo de su vista. Se apartó de ella, el movimiento fue brusco, como si su contacto lo quemara, y la pérdida de su calor fue instantánea y total. Salió de la cama y comenzó a caminar de un lado a otro por la habitación, sus manos se pasaron por el pelo, tirando de él, como si quisiera arrancar el pensamiento de su cabeza. Paulina se cubrió con la sábana, sintiéndose repentinamente desnuda y ridícula. Darío, comenzó en voz baja. Él se giró, y sus ojos eran los de un extraño, 2 trozos de gélido acero azul. No digas nada. Su voz era áspera, rota. Necesito pensar. Ella se levantó de la cama, envolviéndose en la sábana como si fuera una armadura. Darío, no puedes creerle. Te está mintiendo. Es parte de su juego. Un hijo no es un juego, Paulina, espetó, y sus palabras la golpearon como una bofetada. Me odia. Es cierto. Pero inventar algo así, es una línea que ni siquiera ella cruzaría. Pero la había cruzado. Paulina lo sabía con la certeza de un instinto, el instinto de una mujer que había sido despreciada por otra. Sabía que Lorena era capaz de cualquier cosa, pero el hombre que tenía delante ya no la escuchaba. Estaba atrapado en su propia pesadilla, en la tormenta de su pasado y su orgullo herido. Ya no la veía a ella, a Paulina. Solo veía el fantasma de Lorena y una traición que ahora parecía tener consecuencias eternas. Me tengo que ir, dijo él, su voz era monótona, vacía. Caminó hacia el armario y comenzó a sacar camisas al azar y a meterlas en una maleta. ¿Te vas? ¿A dónde? Darío, por favor, háblame, le suplicó, las lágrimas finalmente brotando de sus ojos, lágrimas de pánico y dolor. Él se detuvo y se giró hacia ella, y en su rostro vio un dolor tan inmenso que casi la hizo retroceder. Necesito volver.
Necesito verla. Esto lo cambia todo. ¿Todo? ¿Qué es todo?, gritó ella. El dolor se transformó en rabia. Lo que teníamos hace 10 minutos. ¿Era mentira? Se desvanece porque esa mujer chasqueó los dedos y dijo una mentira. Él la miró fijamente, y en sus ojos ella vio su respuesta antes de que la dijera. Vio el caos, la duda. La vieja herida que Lorena había abierto estaba sangrando de nuevo, y su infección lo estaba consumiendo todo. Estaba envenenando lo que ellos tenían, lo que acababan de admitir que era real. Se dio cuenta de que no había nada que pudiera decir. Él tenía que elegir, y en su estado de pánico, estaba eligiendo el pasado. La certeza la llenó, fría y dura como el mármol. Secó sus lágrimas con el dorso de la mano y su barbilla se alzó. Si su amor era tan frágil que una mentira de una ex despechada podía destruirlo, entonces quizás nunca había sido lo suficientemente fuerte para sobrevivir en el mundo real. Bien, dijo, su voz tranquila y firme, sorprendiéndolo a él en su frenesí. Ve. Pero yo también me voy. Mi contrato, si no recuerdo mal, era para ser tu prometida falsa. No creo que ser niñera de tus dramas personales estuviera incluido en el sueldo. Cuando tengas todo resuelto, si es que alguna vez lo haces, ya sabes que el contrato tiene una cláusula de rescisión. Darío dejó de hacer la maleta. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que se acabó, Darío. Este juego, esta farsa, lo que sea que fuera esto. Estoy cansada. Mi padre necesita su tratamiento, y el dinero ya está en la cuenta del hospital. Cumplí mi parte. Y tú, parece que tienes nuevas obligaciones que atender. La lógica fría y el desapego en su voz lo golpearon más que si le hubiera gritado. Ella le estaba ofreciendo una salida, pero también le estaba mostrando la puerta a él. Estaba eligiendo por sí misma. Sin esperar su respuesta, salió de su dormitorio y fue al suyo. Con movimientos tranquilos y deliberados, comenzó a hacer sus propias maletas. No lloró. Había un punto más allá del dolor en el que todo se vuelve silencioso, y ella había llegado a él. Una hora más tarde, un helicóptero aterrizó en el helipuerto de la villa. Darío no había ido a buscarla. Se lo encontró de camino. Estaba al teléfono, dando órdenes bruscas a Marco. La miró, con el teléfono pegado a la oreja, sus ojos llenos de una tormenta de emociones que ya no podía descifrar. El dolor, la ira, la confusión. Ella simplemente lo miró por un largo momento, tratando de memorizar su rostro antes de que se convirtiera solo en un recuerdo doloroso. Luego asintió, un pequeño y definitivo gesto de despedida, se dio la vuelta y caminó hacia el helicóptero sin mirar atrás. El viaje de regreso fue un borrón. Paulina aterrizó en un aeropuerto privado, donde un coche que Marco había organizado sin duda la esperaba para llevarla a casa. A casa. La palabra se sentía extraña. Su casa ya no existía. Durante un breve y glorioso momento, su hogar había estado en los brazos de un hombre que ahora estaba a 1.000.000 de millas de distancia emocionalmente. Cuando entró en su pequeño apartamento, el olor a libros y a una vida sencilla la golpeó. Se sintió como una extraña en su propia piel. Su hermana Lucía estaba allí, se había quedado a cuidar de la librería. Al ver la cara de Paulina, supo que algo terrible había pasado. «Pau, ¿qué pasa? ¿No se suponía que ibas a volver la semana que viene?» Y por primera vez desde que Darío había pronunciado esas fatídicas palabras, Paulina se derrumbó. Se derrumbó en los brazos de su hermana y lloró. Lloró por la humillación, por el amor perdido, por la esperanza rota, por el hombre que había vislumbrado debajo de la coraza del multimillonario y al que temía no volver a ver nunca más. Mientras tanto, Darío se sumergió en su propio infierno. Se reunió con sus abogados. La maquinaria legal del imperio Alcántara se puso en marcha con una eficiencia aterradora. Localizó a Lorena, que ahora jugaba el papel de futura madre frágil y agraviada ante los medios. Se negó a hablar con Darío excepto en persona. Se encontraron en la suite de un hotel neutral, con abogados presentes. Lorena llevaba un vestido suelto, se acariciaba el vientre que aún era plano. Parecía el retrato de la maternidad inocente, pero sus ojos brillaban con un triunfo malévolo. Darío, sabía que vendrías, dijo con dulzura. ¿Para qué es todo este circo, Lorena?, dijo él con frialdad. Un análisis de ADN prenatal, Lorena. No es una petición. Es una condición. Se hará mañana en una clínica de mi elección con mis médicos. Si te niegas, entenderé que todo esto es la farsa que creo que es. Una sombra de pánico cruzó sus ojos antes de que lo controlara. ¿Cómo te atreves?
Después de todo lo que compartimos. ¿Dudas de mí? ¿Dudas de tu propio hijo? No, Lorena, dijo él, levantándose. Dudo de ti. De mi supuesto hijo, quiero estar seguro. Se dio la vuelta para marcharse. Fue un error dejarte, gritó ella a su espalda. Siempre debimos ser nosotros. Ricardo no es nada. Era solo para darte celos. Te amo, Darío. Él no miró atrás. La semana que siguió fue la más larga de su vida. El test se realizó. Los resultados tardarían una semana. Darío se encerró en su ático, un prisionero de sus propios pensamientos. El lugar se sentía vacío sin ella. Cada rincón le recordaba a Paulina. El lugar junto al ventanal donde se habían besado. El sofá donde habían discutido. La terraza donde la había protegido de Ricardo. Su cama, que ahora se sentía obscenamente grande y fría. Se dio cuenta, en esas noches silenciosas, de que el resultado de la prueba ya no importaba. Si el hijo era suyo, su vida sería una pesadilla de obligaciones, atado para siempre a Lorena. Y si no era suyo, ¿qué había hecho? Había echado a la única persona que había visto a través de su fachada, que lo había desafiado, que lo había hecho sentir vivo. La había perdido por un fantasma. Recordó sus palabras: tu método es una mierda. Tenía razón. Había vuelto a su configuración de fábrica, frío, controlador, despiadado. Y le había dado la espalda a la única calidez de su vida. A 1000 kilómetros de distancia, Paulina intentaba reconstruir su vida. Volvió a trabajar en la librería. El ritmo tranquilo del día a día era un bálsamo para su alma herida. Ignoró las noticias, aunque su hermana le contaba en voz baja los titulares sobre Darío, Lorena y el escándalo del bebé. Una parte de ella quería saber, pero la otra sabía que la curación solo podía empezar si cortaba por completo. Usó el resto de los fondos que tenía del pago inicial para modernizar la tienda, y lo que sobraba lo puso en una cuenta segura. No tocó ni un centavo más del dinero del contrato, que seguía en su cuenta como un recordatorio doloroso de su tiempo en la jaula de oro. Un día, una semana después de su regreso, estaba cerrando la tienda cuando sonó el teléfono. Era un número desconocido. Estuvo a punto de no contestar, pero algo la impulsó a hacerlo. Hola, dijo con cautela. Hubo una pausa. Y luego una voz. Paulina. Soy yo. Soy Darío. Su corazón se detuvo. Y luego empezó a latir con una fuerza que le dolió en el pecho. Permaneció en silencio, incapaz de formular una palabra. Estoy parado frente a tu edificio, dijo él. Su voz era extraña, insegura. La librería está cerrada. Lo vi en línea. Por favor, ¿puedo subir? Necesito verte. La cabeza de Paulina era un torbellino de emociones. Ira, dolor, anhelo, curiosidad. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo decir. Hubo un largo silencio. Ella pudo oírlo respirar. Porque soy el idiota más grande del mundo, dijo finalmente, con una sinceridad tan cruda que la desarmó. Y si no te lo digo en persona, me arrepentiré por el resto de mi vida. Le dio el número de su apartamento y colgó. Con manos temblorosas, esperó. El timbre sonó 15 minutos después, un sonido que pareció anunciar el fin o el principio del mundo. Abrió la puerta. Allí estaba él. No parecía el multimillonario de las portadas de las revistas. Llevaba vaqueros y una simple camiseta, y parecía como si no hubiera dormido en una semana. Sus ojos estaban hundidos, pero la miraban con una intensidad y una desesperación que la traspasó. Hola, dijo ella, su voz apenas un susurro. Él no intentó entrar. Se quedó en el umbral, como si supiera que no tenía derecho a entrar en su mundo. No es mi hijo, dijo sin preámbulos. Paulina sintió que el aire salía de sus pulmones. Lo había sabido, pero oírlo era otra cosa. Los resultados llegaron esta mañana. Probabilidad 0. Ricardo lo confirmó. Es suyo. Lorena lo engañó a él también. Ella asintió lentamente. ¿Y ahora qué? ¿Has venido a restregármelo en la cara, a decirme, te lo dije? Una mueca de dolor cruzó el rostro de él. No. He venido a suplicar. Dio un paso adelante, y esta vez ella no retrocedió. Vine a decirte que soy un imbécil. Vine a decirte que cuando me enteré, mi primer pensamiento no fue el alivio de no estar atado a Lorena. Mi primer pensamiento fue, ¿cómo recupero a Paulina? Porque me di cuenta de que te había perdido mucho antes de los resultados de la prueba. Te perdí en el momento en que dejé que mi pasado me hiciera dudar de nuestro futuro.
Él tomó sus manos. Estaban frías. Todo este plan, toda esta venganza, era una armadura para proteger un corazón que ya estaba roto. Y entonces llegaste tú y pasaste directamente a través de ella sin ni siquiera intentarlo. Y me aterrorizó. Cuando Lorena lanzó su bomba, no fue a ti a quien rechacé, Paulina. Fue a esa sensación de ser vulnerable, de poner mi felicidad en las manos de otra persona. Y huí. Hacia el territorio familiar de la desconfianza y la ira. Fue la cosa más estúpida y cobarde que he hecho nunca. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Paulina, pero esta vez no eran de dolor. Eran de una comprensión desgarradora. Él estaba desnudando su alma delante de ella. He terminado, Paulina, continuó, su voz se quebró. Terminé con la venganza, con el orgullo, con los juegos. Ya no me importa lo que piense el mundo. La única opinión que me importa es la tuya. Ya no quiero ser un multimillonario herido. Solo quiero ser tuyo. Si todavía me aceptas. Y entonces la besó. Justo allí, en la puerta de su apartamento. Fue un beso que no se parecía a ningún otro. No tenía la furia del beso de la gala ni la desesperación de sus noches. Estaba lleno de remordimiento, lleno de promesas, lleno de una ternura que se sentía como volver a casa. Cuando se separaron, ella le tomó la cara entre las manos. Tendrás que ganártelo, ¿sabes?, susurró ella. Cada día. Una sonrisa temblorosa pero real apareció en su rostro. Acepto esas condiciones. Mi vida entera, si es necesario. 3 años después. Una tarde soleada en un jardín trasero que no era ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Una niña de 2 años con el pelo oscuro y los ojos azules de su padre perseguía mariposas en la hierba. Paulina, con una panza redonda y prominente de 8 meses de embarazo, estaba sentada en un columpio de porche, leyendo un libro. Darío salió de la casa con una bandeja de limonada y galletas. Besó la cabeza de Paulina al pasar y luego se arrodilló para atrapar a su hija en el aire, levantándola en sus brazos y haciéndola reír a carcajadas. Se acercó al porche y se sentó junto a Paulina, rodeándola con un brazo mientras la pequeña Sofía se acurrucaba entre ellos, cansada de su aventura. ¿Feliz?, le preguntó Darío en voz baja, besándole la sien. Paulina apoyó la cabeza en su hombro, observando a su hija medio dormida, sintiendo la patada de su hijo nonato. Miró al hombre que era su ancla, su paz. Siempre, susurró ella. Él sonrió, la sonrisa fácil y genuina que ahora rara vez abandonaba su rostro. Miró a lo lejos, como recordando algo. El otro día vi una foto de Lorena. Se mudó a algún país pequeño de Europa. Se cortó el pelo. Paulina no dijo nada, simplemente esperó. No sentí nada, dijo él. Ni ira, ni siquiera lástima. Era solo una extraña. Todo ese tiempo, esa herida, pensaba que era parte de mí. Pero no lo era. Solo eras tú, llenando el vacío. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que su nombre y su legado eran lo único que importaba. Pero cuando la vio irse, fuerte y digna incluso en el dolor, se dio cuenta de la lección más dura de su vida. La historia de Darío y Paulina es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una vida no reside en la riqueza ni en la venganza, sino en el amor incondicional y el coraje de admitir cuando nos hemos equivocado. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Ese gostou inscríbase no canal.